Entonces la palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amén. Qué tremendo rótulo, asignación, nombramiento, ser hijo de Dios. ¿Cuánto creen que eso es lo mejor que puede haber? Gloria al Señor. Y recuerde que mucha gente en el mundo cree que son hijos de Dios, pero la Biblia dice quiénes son los que son llamados hijos de Dios. O sea que no todo el mundo puede llamarse hijo de Dios. ¿Está conmigo? Lo sentimos mucho decir eso, pero es una verdad. Todos hemos aprendido que todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Por eso aquí la palabra de Dios dice, estos son los que serán llamados hijos de Dios. Y vamos a aprender esta mañana qué significa entonces esta bienaventuranza de que el Señor habló, como las otras que son bellas bienaventuranzas. Esta también tiene un contenido hermoso para nuestro tiempo, para cada uno de nosotros, ser pacificadores. Gloria al Señor. Que al salir esta mañana nosotros vayamos con un corazón pacífico para hacer la paz. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Empezamos diciendo que vivimos en un mundo lleno de violencia, lleno de guerra, lleno de peligro, de amenazas, de odio, ¿verdad? Tanto que el mundo habla de derechos humanos, de acuerdos de paz, y estamos en los tiempos más difíciles de la historia, donde, hermanos, con un botón el mundo se puede destruir. ¿Cuántos saben eso, verdad? Con un botón. Las armas nucleares están a un botón nada más. Nunca ha habido tanta amenaza como la vimos en estos tiempos. Nunca en la historia el hombre ha tenido la capacidad, el poder de destruir. Dice que no solo una vez, todas las armas nucleares que se tienen en todos los países, se puede destruir el mundo, 30 veces si fuera posible. Es decir, que el Señor lo haga y ellos pueden volver a tocar ese botón, lo vuelven a destruir. Pero sabemos que Dios tiene siempre el control de todo. Por eso descansamos y esta mañana hablamos de la paz de Cristo entonces. ¿Por qué el mundo vive en guerra? ¿Por qué a pesar de que se habla tanto de acuerdo de paz, no consigue la paz? Usted tiene la respuesta, yo creo que sí, ¿verdad? ¿Por qué el hombre no tiene paz? Porque no conoce al Dios de paz. No conoce la paz, la verdadera paz no la conoce. Por eso Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y yo no la doy como el mundo la da. Entonces, la paz del mundo es ficticia, es pasajera, es ilusión nada más. Fíjese que desde la Segunda Guerra Mundial se crearon las Naciones Unidas para que nunca más haya guerra. Imagínense cuántas guerras hay en el mundo en este momento. Entonces, no funciona tampoco. El hombre no puede, porque nadie puede dar lo que no tiene. El mundo no puede dar paz porque no conoce la paz. Isaías 48:22, hay una declaración de Dios porque el mundo nunca podrá alcanzar la paz hasta que no conozca al Dios de paz. Dice así, Isaías 48:22, no hay paz para los malos, dijo Jehová. ¿Escuchó eso? Dice que no hay paz. Así que si tienes a una persona que te dice, ¿verdad?, que él vive en paz, pero no conoce a Dios, está mintiendo. No sabe lo que está diciendo. Nosotros no conocemos ni la paz, ni el amor, ni el gozo, hasta que no conocemos a Cristo Jesús. Hasta entonces realmente entendemos lo que significa paz. Por eso Dios dice, la Biblia dice que no existe la paz en los malos. No hay. La razón por la cual no tiene paz el ser humano lo describe mejor el Salmo 55:21. El Salmo 55:21 nos enseña por qué el ser humano no tiene paz, aunque hable de paz, aunque anhele paz, aunque crea que puede hacer paz, no puede. Hay una naturaleza en nosotros que es contraria a la paz. El ser humano por naturaleza es violento, por naturaleza, hermano, es conflictivo. Cualquier ser humano, por muy pacífico que se mira, cuando es presionado, cuando es atacado, ahí desarrolla y desata todo su conflicto, toda su ira que tiene por dentro. Cualquiera de nosotros, hermano. Porque nuestra naturaleza ya está contaminada sin la paz. Mire lo que dice Salmo 55:21.
Dice, los dichos de su boca, es decir, lo que sale de la boca, son más blandos que la mantequilla. Es decir, el hombre habla bonito. Se escucha bien lo que dice, ¿verdad? Los acuerdos de paz, la mediación, todos los métodos que puede usar, se oye bien. Pero mire lo que el Señor revela. Pero hay guerra, ¿dónde? Pero guerra hay en su corazón. ¿Se da cuenta? Porque el ser humano nunca podrá vivir en paz, porque en su corazón no hay paz. Lo que hay es guerra. ¿Qué es lo que hay en el corazón del hombre? Guerra. Por eso usted no se asuste, porque cuando tiene una diferencia con alguien, se estalla una guerra interpersonal. Guerra en la casa, guerra en el trabajo, guerra en la sociedad, guerra aún en la iglesia, porque el corazón del ser humano está inclinado a la guerra, no a la paz. Pero Dios está aquí para darnos paz, para dar paz a tu familia, para dar paz ahí en tu lugar de trabajo, para dar paz ahí donde quiera que andemos, porque Dios está con nosotros para ayudarnos a hacer la paz. Gloria al Señor. Dice, pero hay guerra en su corazón, suaviza sus palabras más que el aceite, es decir, la pone bonita, la adorna con palabras, mas ella, es decir, sus palabras, son espadas desnudas. Las palabras del hombre, del ser humano, son espadas. Hoy diríamos, son balas las palabras, ¿verdad que sí? Las palabras hieren, las palabras matan, las palabras destruyen. Pero eso viene de un corazón que no ha sido rendido al príncipe de la paz. Cuando ya conocemos a Cristo, nuestras palabras no son espadas, nuestras palabras no son balas, nuestras palabras son de gracia, nuestras palabras son de bendición, nuestras palabras son de perdón, son de amor. Cuando dicen amén, si usted ha conocido al Dios de paz, usted sabe lo que estoy hablando. Usted declara amor, usted declara perdón, usted declara paz, gloria al Señor. Por eso Jesús tomó un lugar en su bienaventuranza, en sus bendiciones, para decir que son felices, que son benditos los pacificadores, los que hacen la paz. Podemos traducirlo de muchas maneras. Pacificador es uno que procura la paz, es una persona que trabaja por la paz, que está a favor de la paz, no de guerra. Se esfuerza por conseguir la paz. Hermano, quiere decir que la paz no viene sola, hay que trabajarla. Tenemos que poner de nuestra parte. Como de los consejos que nos estaba dando, ¿verdad?, las hermanas, de que tratemos de tolerar, tratemos de no ver los defectos. Son cosas que nos ayudan a procurar la paz. Son cosas que nos ayudan a promover, a trabajar. En eso es lo que Dios está diciendo, lo que la palabra dice. Son felices los que procuren, los que hagan la paz. Bienaventurados son. Si quiere usar un sinónimo de pacificador, le doy el sinónimo de conciliador o reconciliador. Cuando dos partes están en conflicto, invitan a un mediador, ¿verdad que sí? A un tercero para que les ayude a ponerse de acuerdo. Qué hermoso saber esta mañana que usted, diga conmigo, yo soy llamado a mediar, soy llamado a reconciliar. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Yo no soy llamado a echarle leña al fuego. Usted no está llamado a provocar más el problema. Usted está llamado a apagar el fuego. Usted está llamado a traer paz. Usted está llamado a traer reconciliación a este mundo. No necesitamos más guerra, más conflicto. Necesitamos pacificadores. El Señor está llamando pacificadores esta mañana. Y usted puede decir, Señor, ayúdame a ser un pacificador. Donde ve ahí dos personas en conflicto, que el Señor te dé la sabiduría y la paz para transmitirle la paz a esas personas. ¿Por qué Jesús felicita, bendice a los pacificadores, a los conciliadores, a los que se esfuerzan por hacer la paz, para que la gente, para que su entorno haya paz y no haya conflicto? Lo hemos dicho ya desde esta introducción y ese sería mi primer punto. ¿Por qué el Señor está a favor de los pacificadores y bendice y elogia a los que hacen la paz? Porque Dios es Dios de paz y Él ama
a los que hacen la paz. Ese es un punto sencillo. ¿Por qué Dios dice que los pacificadores son sus hijos? Porque Dios es Dios de paz. Dios no es Dios de violencia. Dios no es Dios de destrucción. Dios no es Dios de guerra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces toda persona que conoce a Dios va a actuar y a procurar y a amar lo que Dios ama. Y Dios ama la paz. Díganme, ¿qué ama Dios? ¿Qué ama Dios? Dios ama la paz. Yo y usted debemos amar la paz. Debemos estar inconformes cuando algo no anda bien. Cuando una relación está ya rota o perjudiciada, algo se ha contaminado, se ha maltratado ahí, no debemos dormir tranquilos hasta que no arreglemos las cosas, las diferencias. Porque necesitamos vivir en paz, necesitamos amar la paz, porque Dios ama la paz y Dios bendice a los que aman la paz. En la Biblia, Dios ha tomado muchos nombres, principalmente en el Antiguo Testamento. Hasta en un canto, ¿verdad?, se mencionan muchos nombres. Jehová Jireh, que es el proveedor. Jehová Nisi, Jehová es mi bandera. Jehová el Shaddai, el Todopoderoso. Pero también hay un nombre que se le dio a Dios en el Antiguo Testamento. Está aquí en Jueces 6:24. Y trata de lo que estamos hablando. En aquel tiempo, Dios llamó a un hombre para que sirviera al Señor como líder, como juez. Y él edificó un altar. En medio de conflictos, de guerra, Dios llama a un líder para que Dios trabaje con él y traiga la paz a Israel. Y este hombre llamado Gedeón edificó un altar, dice Jueces 6:24. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová. Oiga bien, y lo llamó Jehová Shalom. Se pronuncia ahí Jehová Shalom. Y no sé si en su Biblia está un índice ahí, un pie de página, y le dice la traducción. ¿Qué significa Shalom? Jehová es paz. Jehová es paz. Jehová es Shalom. Jehová es mi Shalom, dígalo esta mañana. Él es mi paz, gloria a Dios. Él es el que me hace dormir tranquilo. ¿Cuántos dicen amén? Él es el que me hace saludar aún a aquel que está en pleito conmigo y lo bendigo, porque Jehová es mi paz. Jehová es paz. Tú no puedes, hermano, responder al mal con el mal, porque en ti está el Dios de paz. Entonces tenemos nosotros que dar de lo que Dios nos ha dado de su paz. El apóstol Pablo, tomando este nombre, pienso yo, de Jehová Shalom, lo confirma en Romanos 15:33. En uno de sus saludos en la carta a los romanos, él termina con esta pequeña frase y dice Romanos 15:33, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? El Dios de paz sea con todos nosotros esta mañana. Que vaya contigo, que esté contigo. El hermano David decía, duermo y despierto y aún estoy contigo. La paz tiene que ser tu compañía entonces, hermano. Dormirte en paz y levantarte en paz. Qué hermoso regalo. Dele aplauso al Señor, hermano. Wow, vivimos en paz porque el Dios de paz está con nosotros. Ahora, eso no significa que usted no tenga emociones, que se enoja. Todos nos enojamos. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea que cuando usted siente algo, porque humanamente reaccionamos cuando nos ofenden o cuando hacen algo malo o escuchó algo malo, usted se molesta, pero usted tiene al Espíritu Santo que le da el dominio propio. Y usted tiene que orar y decirle, Señor, toma control de mis emociones. Toma control de mi boca, de mis pensamientos. Y el Señor toma el control de su vida. Se enojó, pero no pecó. Porque el pecado es que te enojes y luego vas a hablar y ofender. Y luego vas y atacas también. Ahí estamos en pecado. Pero si te enojas, luego oras al Señor y Él disipa todo enojo. Y vuelve el gozo del Señor. Vuelve el dominio propio. La naturaleza nuestra entonces no hay paz. Porque en nosotros hay pecado, pero Cristo viene a nuestra vida y nos regala de su naturaleza. Ahora en nosotros habita el príncipe de paz y podemos disfrutar la paz también nosotros. Podemos vivirla, podemos sentirla, gloria al Señor.
Miren lo que dice 2 Corintios 13, 11. Para completar este punto, Dios es Dios de paz y bendice a los que aman la paz. Si usted dice, ¿de qué lado está Dios? Dios está del lado de la paz. Dios nunca está del lado de la guerra, del conflicto. Dios está del lado de la paz. Entonces usted tiene que definirse hoy y decir, yo estoy del lado de la paz también. Yo también quiero vivir en paz. 2 Corintios 13, 11. Dice así, por lo demás, hermanos, tened, mire cuántas cualidades hay que tener: gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir, pero Pablo le agrega, y vivir en paz. Amén. Qué bueno que hay gozo, qué bueno que hay consuelo, qué bueno, ¿verdad?, que podemos tener el mismo sentir, pero también esta mañana Dios nos llama a vivir en paz. Y termina diciendo, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Gloria al Señor. Amén, gloria a Dios. A pesar que el mundo, hermano, está convulsionado y amenazado y está desesperado, usted es hijo, hija de Dios, y usted puede vivir en paz en medio de la tormenta. Puede disfrutar la paz. Gloria al Señor. Aunque el mundo se está cayendo a pedazos, los hijos de Dios viven en paz. Pueden disfrutar de paz. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es Dios de paz. Somos felices, son felices porque han experimentado la naturaleza de Dios, que es la paz. Eso no lo regala nadie, el mundo no lo puede dar, no está en nosotros, pero al Dios que hemos conocido nos regala de su naturaleza de paz. Y podemos decir, vivimos en paz esta mañana, porque Dios está con nosotros. En segundo lugar, avanzamos diciendo por qué Jesús felicita, bendice a los pacificadores. ¿Por qué? ¿Por qué los elogia? ¿Por qué los exalta? Como que Dios está diciendo a través de esa bienaventuranza, yo deseo, yo quisiera que todos fueran pacificadores. No sé si me doy a entender. Cuando Jesús dice algo y bendice y dice son felices, son dichosos, es como que detrás de eso nos está diciendo, yo desearía que todos fueran pacificadores. Entonces, en segundo lugar, además de decir que Dios es Dios de paz y ama a los pacificadores, vamos a decir, el deseo de Dios para el ser humano es la paz. ¿Qué es lo que desea Dios para usted? Paz. ¿Qué desea Dios para la tierra? Paz. Cuando nació el Señor, esa fue la palabra del ángel que dijo, paz en la tierra. Porque había nacido el príncipe de paz. Llegó la paz al mundo. Jesucristo es la paz y Él está en nosotros, pero el mundo está en guerra porque no ha querido conocer y recibir al príncipe de paz. Tendrás paz hasta que vengas al príncipe de la paz. Ya llegó la paz, está aquí con nosotros esta mañana. Oh, gloria al Señor. Si sientes que no vives en paz, es porque no has acudido al príncipe de la paz. La paz está al alcance nuestra. Por eso Dios nos da a entender con esa bienaventuranza que Él anhela que se acabe la guerra. Dios desea que se acabe el conflicto. Dios desea que se acabe. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que Dios no quiere más guerra en este mundo? Dios no quiere más destrucción de familias que se ataquen uno al otro. No, Dios no quiere eso. La Biblia dice, el ladrón, hablando de Satanás, él vino para robar, para matar y para destruir. Y lo hace con la guerra entre las personas. Pero Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. La vida abundante es sinónimo de paz. Es sinónimo del shalom de Dios, del deseo de Dios. Mire cómo lo dice claramente Jeremías 29:11. Un texto muy hermoso, pero usted dice, ¿qué quiere Dios para el ser humano? Dios no quiere que se esté matando, Dios no quiere que esté odiando, Dios no quiere que su prójimo mate a su prójimo. Dios no quiere eso. ¿Qué es lo que quiere Dios? Y podemos responder en Jeremías 29:11. Dice Dios, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¡Qué hermoso eso! ¿Qué piensa Dios de nosotros? Aquí nos está diciendo, te voy a decir lo que pienso de ti.
Y dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz. ¿Qué quiere Dios de tu vida? Paz. Mira, hermano, Dios la desea, la anhela. También el ser humano la anhela, ¿verdad que nosotros anhelamos paz? Pero ¿por qué Dios la anhela y nosotros también y no la tenemos? Porque nadie acude a la fuente de la paz. Pero Dios te declara esta mañana para que lo recuerdes y no te olvides que si ahora estás viviendo en un conflicto, estás viviendo en una vida sin paz, Dios te dice, pero mi deseo no es eso. Quiero que recuerdes que lo que yo quiero, lo que yo anhelo es que tú vivas en paz. Eso es lo que yo quiero. Venid a mí los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar, dice el Señor. Él tiene la paz que necesitamos. Y dice, tengo pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Por eso, hermanos, cuando una persona pregunta, ¿y por qué hay tanta maldad en la tierra? Y si Dios existiera no hubiera tanta maldad. ¿Verdad que he escuchado eso? Eso está incorrecto porque la Biblia dice lo que Dios quiere del mundo. Dios no quiere la muerte del que muere. Dios no quiere la violencia. Dios no quiere esas luchas, esos pleitos, esa guerra. Dios quiere la paz. Entonces le vamos a responder la próxima vez que alguien diga, si Dios existiera, no hubiera tanta guerra. Dios existe, pero el hombre tiene que recibir al Dios de paz en su corazón. Hasta que el ser humano no entienda eso, nunca vivirá en paz. Cuando nosotros, hermanos, hablamos de que Dios desea paz, es porque Él sabe la naturaleza humana que está inclinada a la violencia, a la guerra. En otras palabras, en nosotros, en nuestro corazón, como decía Salmo 55, hay una guerra en el corazón del ser humano. Yo quiero decirte primero que antes que el hombre se enoje contra su hermano, mate a su hermano, haga guerra contra su hermano, antes de eso, el ser humano ya está en guerra con Dios. La razón por la cual hoy tenemos guerra y conflictos entre nosotros es porque en primer lugar se ha roto la paz con Dios. ¿Me entendió eso? Usted sabe claramente ahora por qué hay tanta violencia, tantos asesinos, tanta maldad. Porque el hombre está en guerra con Dios. Y si el hombre está en guerra con Dios, es fácil que tenga guerra con su prójimo. Pero cuando ama a Dios y ha conocido al Dios de paz, le va a ser más fácil poder tener paz con su prójimo. Eso es como 2 más 2, como 2 por 2, hermano. Efesios 2:14, vaya buscando ese texto para mientras le digo de que esa guerra que el ser humano ha tenido desde que pecó desde el Edén, desobedeció a Dios, quedó enemistado con Dios. El pecado que tenemos en nuestro corazón hasta que la sangre de Cristo no la lava y no nos perdona, nosotros seguimos en una guerra con Dios. Porque estamos en enemistad con Dios. Estar en desobediencia, vivir en nuestro pecado, es vivir en guerra con Dios. Y eso produce guerra con nosotros, entre nosotros. Pero Dios, que vio al ser humano en guerra, enemigo contra Dios, Dios tomó una iniciativa. Dios hizo un plan para que se acabe la guerra entre Dios y la humanidad. Para que se acabe la guerra entre los seres humanos. ¿Sabe cuál fue el plan? Enviar a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. Y con eso darnos la oportunidad, abrir las puertas de la paz para que el mundo vuelva a ser amigo de Dios. Y para que la humanidad que conozca a Cristo seamos amigos y seamos hermanos entre nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, hermanos, Dios ya hizo su parte. Vamos a leer lo que hizo Dios en Efesios 2:14 y 15. Dios ya hizo su parte para que ya no haya más guerra en este mundo y para que nosotros no vivamos en guerra entre nosotros. Efesios 2:14 dice, porque Él es nuestra paz. ¿Quién es la paz? Cristo Jesús es la paz. Él es nuestra paz. Que de ambos pueblos hizo uno. En ese tiempo el mundo se dividía en judíos y gentiles y había guerra, había enemistad, había conflicto, había rechazo. Pero en este mundo ahora no solo hay dos, son miles de pueblos que viven en rechazo y en conflicto. Y podemos decir que también lo que hizo Dios allá en la cruz a través de Cristo aplica para el mundo entero, a todas las naciones. Dice la palabra, de ambos pueblos hizo uno. De miles de naciones, la cruz de Cristo puede hacer una sola nación. Un solo pueblo. ¿Cuántos saben que somos un solo pueblo en Cristo?
sean de Japón, sean de Rusia, sean de América Central, sean de Norteamérica, los que están en Cristo somos un solo pueblo. Alabe al Señor. Ya no hay diferencia, ya no hay raza, no hay género, no hay judío, no hay gentil, no hay rango social, no existe, porque todos somos uno en Cristo Jesús. De ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Oiga bien, no es que había una muralla, había una pared intermedia de rechazo, de violencia, de enemistad. Los judíos odiaban a los samaritanos, por ejemplo. Todas esas enemistades, las razas que se odian, los pueblos que no se quieren hoy. Cristo dice que ya derribó la pared de separación. Verso 15, ¿cómo lo hizo? Aboliendo en su carne las enemistades. Mira el precio de la paz de Dios para el ser humano. El precio de la paz para tu matrimonio. El precio de la paz para tus hijos. El precio de la paz para los pueblos. La sufrió y la pagó Cristo en su carne. Ahí abolió la guerra. En su carne Él deshizo la guerra y la violencia. Y Él hizo la paz para nosotros. En su cuerpo, gloria al Señor. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Cristo en la cruz del Calvario cumplió el deseo de Dios. Estamos en el punto, el deseo de Dios para el ser humano es la paz. Pero esa paz es carísima. Esa paz es costosa, costó la vida del Hijo de Dios. Y por eso no es algo barato para que el mundo ahora diga con su boca, decir, si Dios existiera, no hubiera tanta guerra. Cristo pagó el gran precio de la paz ya. Lo que tiene que hacer el ser humano es aceptar y recibir el sacrificio de Cristo en su corazón. Ya quedó anulado. Si esta mañana usted dice, pero hay conflictos. Tenemos conflictos. Sí, es verdad, porque vivimos en nuestra carne. Si no manejamos bien esos conflictos, se van escalando, se van profundizando, se van agravando, llegan hasta la guerra. Pero una cosa usted debe recordar esta mañana, como hijo de Dios que ha nacido de nuevo y que tiene al príncipe de la paz en su corazón, la próxima vez que se le enfrente el conflicto, usted diga, Cristo ya eliminó el conflicto. Cristo abolió el conflicto. El diablo es mentiroso y nos quiere hacer creer que hay conflicto. Repréndalo en el nombre de Jesús. No tengo por qué tener conflicto porque Cristo lo deshizo en la cruz del Calvario. Oh, gloria al Señor. Dice que abolió en su carne. Por eso podemos decir que Jesús decía, felices los pacificadores, no solo porque tienen la naturaleza de la paz ahora, sino porque han alcanzado el deseo de Dios para ellos. Felices porque han recibido el mejor regalo de Dios, que es la paz. Por eso el Señor los bendice, los felicita, porque ellos han experimentado algo que en este mundo no se puede dar y viene solamente de Dios. Pero vamos a avanzar. Aquí viene algo importante en este tercer punto que vamos a desarrollar. Porque, hermanos, quiero decirles que hasta este momento, si revisamos las bienaventuranzas hacia atrás, todas ellas, la mayoría de ellas, tienen que ver con lo que pasa dentro del ser humano, en su interior. Por ejemplo, cuando dice felices los pobres de espíritu, habla de su espíritu. Felices los del corazón limpio, habla del corazón. Felices los que lloran, es decir, todo está relacionado a lo que hay dentro. Eso predicábamos la vez anterior, que el Señor estaba enfatizando lo que sucede dentro del ser humano. Porque en aquel tiempo ellos hablaban mucho de lo externo, ¿verdad? Explicábamos eso, que hasta se vestían y hacían para ser vistos por los hombres. Y por eso el Señor criticó y refutó esa hipocresía. Porque el Señor quiere empezar por dentro primero de nosotros. Pero aquí viene un punto que el Señor no deja de lado. Quiere decir que ahora cuando el Señor dice felices los pacificadores, es decir, los que hacen la paz, los que trabajan por la paz, eso ya no queda dentro de nosotros. Eso ya no es algo que la gente no puede ver. Tu corazón nadie lo puede ver, tus pensamientos no lo puede ver, tu espíritu no lo puede ver, pero pueden ver lo que estás haciendo. ¿Sí o no?
Ahora este punto el Señor nos lleva entonces a pensar que cuando Dios ha hecho algo ya en tu espíritu, en tu corazón, tú tienes que demostrarlo por fuera, hermano. Tiene que verse por fuera lo que Dios ha hecho por dentro. ¿Está de acuerdo conmigo? Usted no puede decir que es creyente y actuar como que no es creyente entonces. No puede decir que es hijo de Dios y vivir como usted quiere. Todo aquel que ha sido cambiado y se encontró con Cristo y su corazón fue limpio, su espíritu transformado, esa persona reflejará lo que Dios hizo en su interior. Va a reflejar, va a mostrar, a demostrar. Por eso el Señor dijo: vosotros sois la luz del mundo. Somos luces. Si estamos en Cristo, el mundo tiene que ver que algo ha pasado en tu vida. No puedes seguir diciendo: y es que yo creo en Dios, y es que mi fe es solamente está en mi corazón. No, si crees en Dios de verdad y tienes fe en Dios, tienes que vivir, y el mundo tendrá que ver lo que Dios ha hecho en tu vida y cambiar tu forma de ser, tu forma de hablar, tu forma de comportarte. ¿Me estoy dando a entender? O sea, no podemos ser creyentes de secreta, cristianos privados, hijos de Dios, que yo no me meto con nadie. Hermano, se te tiene que ver que eres hijo de Dios. Ese es el tercer punto que estoy hablando. Felices los pacificadores, es decir, los que están haciendo algo, los que están trabajando por algo. Esta mañana Dios nos llama a trabajar en algo. Tenemos que estar ocupados. Usted no puede decir con los brazos cruzados: estoy trabajando. ¿Cómo es eso? Está trabajando y con los brazos cruzados. ¿Verdad que no? Es que con mi mente estoy trabajando. A menos que fuera un psíquico, ¿verdad? Y eso está prohibido por la palabra de Dios también. O sea que el trabajo es físico, es manual, es acción. Estoy hablando entonces que Jesús está diciendo: felices los que trabajan por la paz, los que están trabajando. ¿Por qué los felicita? Los que están haciendo la paz. Yo creo que en este punto el Señor nos bendice y nos felicita porque Él quiere que usted y yo trabajemos en lo que Dios está trabajando. Oiga bien, Dios te llamó a ti no para ver lo que otros hacen o lo que Dios hace. Dios nos llamó a trabajar con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dios te llamó a ocuparte. Dios te llamó a hacer algo con Dios. Pregúntate, ¿qué estás haciendo con Dios? Pregúntate, evalúate. ¿Qué haces para Dios? ¿Qué haces por Dios? Está bien todo lo demás. Dios ya te transformó, Dios te salvó, Dios te bendijo, Dios te está dando esto, lo otro. Pero Dios te llamó a hacer algo para Dios. Felices los que están ocupados en la misión de Dios. Felices los que están haciendo el trabajo para Dios. Felices. Y usted dice: es que Dios no me llamó a pastorear. No te estoy hablando de pastorear. Te estoy hablando de hacer la obra que tú puedes hacer desde tu casa, tu trabajo, tu ciudad, donde quiera que estés. Tú puedes servir a Dios, amado hermano. Tú tienes que levantarte y decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y esa pregunta la hizo Pablo, ¿verdad? Cuando el Señor lo encontró. Y mire que es práctica la cosa. Entonces, ¿qué quieres que yo haga? En este punto entonces estamos diciendo que el Señor nos felicita no por lo que sabemos. Dios no va a felicitar y premiar por lo que sabes. Dios no va a premiar y a felicitar por lo que sientes. He aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. No hay recompensa por buenos pensamientos. No hay recompensa por buenos sentimientos. Hay recompensa por buenas obras. Dice amén, amado. Dice amén y se goza. Que esta mañana te diga: Señor, yo quiero trabajar. ¿En qué? ¿En qué puedo trabajar, Señor? Dime para qué soy bueno. Te digo esta mañana: tú eres bueno en algo para el reino de Dios. Todos los que estamos aquí, la Biblia dice que nos ha dado
dones y talentos. Esta mañana quizás fue propicio que sea un servicio misionero que tocó este punto para decirte esta mañana: ¿qué haces con el talento que yo te di? ¿Qué haces con el don que yo te di? Ponlo a trabajar, porque el Señor nos va a pedir cuenta de esos dones y esos talentos. Así es que decimos que el Señor, hermano, felicita a los que trabajan en la misión de Dios. Trabajan haciendo la obra de Dios. Y por eso te digo de que si tú eres un conciliador y tú ves un problema entre tus hermanos o entre tus padres o entre tus amigos, y tú debes tomar la iniciativa y decir: cálmense, vamos a resolver esto, vamos a dialogar, voy a orar para que estas cosas se calmen. Usted está trabajando con Dios ahí. Usted está haciendo la obra de Dios. Está colaborando con Dios, porque Dios está del lado de la paz, no de la guerra. Y nosotros estamos haciendo lo que Dios está haciendo. Jesús dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Así que si usted quiere trabajar, aquí tiene mucho trabajo. Vaya y salga y sea conciliador. Vaya y sea un reconciliador, hermano. ¿Usted cree que va a ser difícil hallar gente en conflicto? Eso abunda, hermano. Así que hay mucho trabajo y bienvenidos son. El Señor te dice: felices, benditos los que se conviertan en pacificadores, porque yo los llamaré hijos de Dios. Aleluya. Sí, hermano, esa es la mejor bendición de esta mañana, poder decirle a Dios: Señor, voy a trabajar con Dios como pacificador. Jesús, al venir, como dijimos, vino a establecer la paz, pero no solamente vino y automáticamente la paz se hizo, no. Él vino, predicó de la paz y murió por la paz en la cruz. O sea que no solamente fue un asunto, ¿verdad?, de su pensamiento, de su sentir, que quería la paz. Jesucristo vino a hacer la paz. Mire lo que Pedro dice de Jesús en Hechos 10:36. Y precisamente Pedro está predicando eso después de la gran lección que Dios le dio en esa revelación de que Pedro no quería predicarle a los gentiles porque los consideraban inmundos, los consideraban menospreciados, y ellos se creían superiores. Por eso el Señor primero preparó a Pedro con aquella visión para decirle que ya el Señor había limpiado para que él pudiera trabajar y hablarle a todas las naciones. Pero él mismo llega a esta conclusión en su sermón a los gentiles, y dice en Hechos 10:36: Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz. Hermano, el evangelio de Jesucristo es evangelio de paz. ¿Usted sabe lo que significa evangelio? ¿Qué significa evangelio, hermano? La palabra evangelio: buenas nuevas, buenas noticias. Esta mañana te digo, Dios te llamó para que lleves las buenas nuevas de la paz. Y puedas decirle a esa persona atribulada, deprimida, agobiada: te traigo buenas noticias. Cristo te puede dar la paz que necesitas. Aleluya. Puedes tener la paz ahora mismo. Por eso Pedro recuerda esto y lo dice: Cristo vino anunciando, dice, el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. ¿Qué estaba haciendo Jesús en su mensaje? Reconciliando al mundo con Dios. ¿Qué estaba haciendo Pedro ahora, seguidor de Jesús? Reconciliando al mundo con Dios. ¿Qué debemos estar haciendo nosotros ahora? Reconciliando al mundo con Dios. Ese es tu trabajo. Así se llama tu contrato. Eres un reconciliador. ¿Cuántos dicen amén? Soy un reconciliador. El Señor me llamó para hacer la paz. Vaya conmigo a 2 Corintios 5:18. Ahí está bien claro cuál es el llamado que todos nosotros recibimos. No hemos venido acá solo, como decía el texto, a gozarnos, a consolarnos, a sentir la presencia de Dios. Venimos aquí para que tengamos una vida de paz activamente. 2 Corintios 5:18. Mire la misión, hablando de misión individual, pero también colectiva de toda la iglesia. 2 Corintios 5:18 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Oiga bien primero esa parte.
Decimos en el dicho, nadie da lo que no tiene, y es cierto. Para que usted pueda ser un pacificador, un conciliador, usted tiene que haber hecho la paz con Dios primero. Por eso es que no hay paz en el mundo, porque se ponen los mediadores, se ponen los negociadores y ellos tienen guerra en su corazón. Ahora imagínense una reunión de Naciones Unidas hablando de paz, pero en el corazón están pensando mal uno del otro. Y están hablando bonito, como dice el texto, ¿verdad? Suavizan sus palabras, pero en su corazón hay guerra. Y hasta en esos acuerdos se mienten unos a otros. ¿Quién puede decir que están hablando verdad cuando en su corazón hay guerra, hermano? Se están mintiendo. Ahí se están diciendo cuántas bombas atómicas tienes tú, cuántas tengo yo, rebajémonos aquí, vamos yo. Ahí hay cosas escondidas, secretas, no se van a decir todas las cosas. Y eso pasa en todos los niveles, no solo a nivel grande político, sino aún en tu hogar. Cuando no has conocido la paz de Cristo, en tu corazón hay guerra contra la persona que vive ahí y tú le estás mintiendo también a esa persona. Nos mentimos unos a otros. Porque la guerra, la enemistad, hay desconfianza, ¿sí o no? En la guerra de enemistad, hermano, hay rechazo, ¿verdad? Hay oportunismo, simplemente queremos ver cómo nos aprovechamos de la otra persona, porque no hay sinceridad, porque el corazón tiene guerra. Pero es importante reconocer esta mañana entonces que nosotros vamos a recibir primero nosotros la paz con Dios, para después hablarle al mundo que ellos pueden tener la paz de Dios. En nosotros tiene que suceder primero. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Y nos dio, diga conmigo, me dio el ministerio, dígalo, de la reconciliación. Oh, todos tenemos el ministerio. Diga, yo tengo el ministerio, yo tengo un ministerio. Oh, gloria a Dios. Hermano, pareciera algo sencillo. Usted dice, se oye bonito, pero si usted no lo cree, usted no lo va a practicar entonces. Usted tiene que creer que tiene un ministerio de reconciliación. Honestamente le voy a volver a preguntar, ¿usted cree que Dios le dio un ministerio de reconciliación? No los oigo a todos todavía. ¿Usted cree que Dios le dio un ministerio de reconciliación? Dios no miente y dice en su palabra, nos dio el ministerio de la reconciliación. Somos reconciliadores, tenemos un ministerio, somos ministros. ¿Cuántos dicen amén? Para llevar la paz, para llevar la mediación con Dios y el mundo. Ahí tenemos un gran ministerio, hermano, de hacer la paz entre Dios y el hombre. Eso es lo que nosotros vivimos diciendo, predicar el evangelio, el arrepentimiento, la salvación, todo lo que nosotros decimos. Aquí esta es otra manera de decirlo. Nosotros predicamos la reconciliación. Nosotros predicamos, como dice Pablo, el evangelio de la paz. Pero termino ahí diciendo, hermanos, el verso 19. Sigue leyendo ahí, 2 Corintios 5, 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Mire cuánta revelación hay ahí. Usted dice, el que murió fue Cristo, pero la palabra dice, Dios estaba en Cristo también. Y en Hebreos 9:14 dice que Jesús se ofreció por el Espíritu Eterno. O sea que en la cruz estaba Dios plenamente reconciliando al mundo. Estaba el Padre, estaba el Hijo y estaba el Espíritu Santo. Aquí creemos en la Trinidad. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Creemos, ahí estaba Dios en Cristo. Yo no sé cómo explicarían aquellos, ¿verdad? Que solo dicen que no hay tres, sino solo uno. Pues aquí dice que estaba Dios en Cristo, ahí son dos. Gloria al Señor. Estaba el Padre en Cristo reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Qué hermoso el amor de Dios, que esta mañana todos los que estábamos aquí, un día éramos enemigos de Dios, en guerra contra Dios, y Dios dijo, no te lo voy a tomar en cuenta, solo recibe lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Paso por alto. Y si hay alguien que no ha confesado a Jesús como su Señor, esta mañana Dios te dice, yo paso por alto tu guerra contra mí, para que vengas esta mañana a hacer la paz y seamos amigos de Dios.
Pero termino diciendo ahí en ese versículo, y nos encargó a nosotros. Me gustó lo que decía la hermana aquí, que Dios no envió entonces ángeles, ¿verdad?, a predicar al mundo. Dios encargó, ¿a quién dice? A nosotros. Entonces diga, Dios me encargó a mí. Dios me encargó a mí. Si yo ya conocí a Dios, si usted ya conocía a Dios, usted ha sido encargada por Dios, hermano. Y dice, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Hermano, usted no tiene que ir a un instituto bíblico. Si puede ir, vaya. Pero que la paz que usted siente en su corazón, usted la puede decir con su boca. Yo no sé, un día no tenía paz y ahora tengo paz. Ahora tú puedes tener paz. Suficiente mensaje para que el mundo crea. Usted tiene una palabra de reconciliación. Amén. Tenemos una palabra de reconciliación. Y si usted dice, bueno, ¿y cómo lo explico? Pues explíquelo de manera sencilla. Dos personas son enemigas, están peleando, viene un tercero y los pone en acuerdo y en paz. Eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. El mundo estaba en guerra contra Dios, Dios envió a su Hijo, murió en la cruz, hizo la paz con Dios. Nosotros tenemos paz ahora, en Cristo Jesús. Felices los pacificadores, porque están trabajando en lo que Dios está trabajando. Y voy al último punto entonces. ¿Por qué entonces nosotros somos felices? Debemos ser parte de esos bienaventurados como pacificadores. Porque podemos decir finalmente, porque hermano, haciendo la paz, trabajando por la paz, es la manera, como dice el Señor, que nos vamos a identificar que somos hijos de Dios. Fíjese bien, ahí el Señor nos está diciendo clarito. Los pacificadores serán llamados como hijos de Dios. La persona que quiere esta mañana decir, yo quiero ser llamado hijo de Dios, tiene que convertirse en un pacificador. Tiene que convertirse en un conciliador entre Dios y los hombres. Pero no de esas conciliaciones como hace el mundo, ¿verdad? Entre ellos de mentiras. No, usted tiene la palabra de la reconciliación. Cristo murió en la cruz y Él perdona sus pecados y ya tiene amistad con Dios. Esa es, hermano, la manera que dice Jesús. Van a ser identificados porque van a ser llamados. Llamados es ser nombrados, tener una identidad. ¿Cómo entonces logramos tener la identidad de hijo de Dios? Como decía hace un momento, no es porque yo crea en Dios. ¿Quién no cree en Dios en este mundo? Aunque no sabemos ni en qué Dios creen, ¿verdad? Pero en algún Dios cree. Eso no los convierte en hijos de Dios. No es por lo que sienta. Yo siento, ¿verdad? Que me gusta lo de Dios. Eso no nos convierte en hijos de Dios. Hasta que la persona no ha experimentado en su corazón al príncipe de la paz y luego comienza a hacer la paz, hasta entonces no sabemos si es hijo de Dios. O sea que el hijo de Dios se ve por fuera lo que ya tiene por dentro. Jesús dijo, por sus frutos los conoces. Entonces cuando una persona te dice, yo creo en Dios, y yo no soy ateo, sí, pero no te veo que estás haciendo lo que Dios quiere. La Biblia dice, los que hacen la paz, estos son llamados hijos de Dios. Hermanos, por ejemplo, usted dice, yo no odio a nadie, dice la persona, ¿verdad? Yo no odio a nadie, pero tampoco le hace nada bueno a nadie. Fíjese bien. Y usted dirá, ¿y con eso no es suficiente? No es suficiente. Porque no hacerle mal está bien, pero no hacerle bien está mal también. La Biblia dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Quedó claro, hermanos? No se trata entonces que usted diga, yo no le hago mal al prójimo, pero tampoco le está haciendo bien. Lo siento mucho, porque si usted no está haciendo bien, la Biblia dice, eso es pecado. Y tener, hermano, el pecado es estar en rebelión y enemistad contra Dios. O sea que volvemos a lo mismo. Necesitamos demostrar lo que Dios hizo en el corazón, reflejarlo afuera, cambiar nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestras palabras. Y entonces dice Jesús, ese es un hijo de Dios, porque está haciendo lo que Dios hizo por dentro.
está reflejándolo. Los pacificadores, ellos serán llamados hijos de Dios. Primera de Juan 3:18 confirma lo que le estoy diciendo. No basta con que usted diga, tal vez no diga, no odio a nadie. Tal vez puede ser que la persona diga, yo amo a todos. Fíjese bien. Pero también ahí puede estar mintiendo. Así como cuando dice no hago mal a nadie, está bien. Cuando uno dice yo amo, se tiene que demostrar, porque el amor hay que demostrarlo. ¿O estoy equivocado? ¿Usted cree que el amor se tiene que demostrar? No, parece que no todos están convencidos. ¿Usted cree que el amor se tiene que demostrar? Hermano, si alguien te ama, te lo tiene que demostrar. El amor no es secreto, no es oculto, no es algo allá profundo. Dice que es que yo te amo allá en el fondo, te amo. ¿Dónde está ese amor? El amor se tiene que ver. ¿Está conmigo? El amor se tiene que ver. ¿Cuántos aman a Dios? Se tiene que ver que lo amas. ¿Está conmigo, hermano? O sea, el amor se tiene que ver. Primera de Juan 3:18 nos dice el Señor a todos, hijitos. Como que el Padre nos dice, ay, mis muchachitos, escuchen esto, por favor. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Demuestra que amas a Dios, trabaja para Dios, reconcíliate con tu hermano, busca a los perdidos, haz algo si de verdad dice que amas a Dios. Iglesia, amemos de hecho y de verdad. Necesitamos en este tiempo ser hijos de Dios verdaderamente, no de palabras solamente. Soy cristiano, soy hijo de Dios, cualquiera lo puede decir, pero el hecho y la verdad no todos pueden demostrarlo. Solo hay que demostrarlo. Termino con Santiago 3:18. Santiago 3:18. Para que usted vea entonces que esto de decir, pues yo estoy en paz, también entonces es algo que tenemos que demostrar que estamos en paz. Santiago 3:18 dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Para explicarlo y resumirlo ese versículo, lo que el Señor nos está diciendo, que la paz es un fruto. Lo vuelvo a leer. Y el fruto de justicia se siembra en paz. O sea, que cuando uno siembra paz, dice que hay un fruto, y es la justicia. En otras palabras, hermanos, la paz, como los árboles frutales, no nacen solos, hay que sembrarlos. La paz en tu corazón tienes que sembrarla creyendo en Cristo. La paz entre tu familia tienes que sembrarla haciendo la paz con la familia. O sea que la paz no es algo que viene de repente por sí sola. La paz hay que trabajarla. ¿Cuántos dicen amén? La paz tenemos que sembrarla, porque la paz dará la justicia, y sabe que la justicia representa a Cristo. O sea que verdaderamente solo Cristo nos puede dar la paz verdadera entonces, porque la Biblia dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay paz esta mañana porque Cristo vive, hermano. Podemos venir al Señor de la paz. Podemos sembrar paz esta mañana, recibiendo a Cristo, consagrándonos a Cristo. Quiero decirte, hermanos, dos cosas para terminar. Una cosa es que usted haya hecho la paz con Dios. Creo que está claro cómo se hace la paz con Dios: a través de Jesucristo. Todos tenemos a Cristo esta mañana. Si alguien no lo tiene, no tiene la paz con Dios. Ahí está la guerra con Dios todavía. Solo por medio de Cristo hacemos la paz con Dios. Pero hay otro punto. Aunque con Dios tú no tengas guerra, porque Cristo está en tu corazón, cuando tú no procuras, cuando tú no trabajas y cuando tú no promueves la paz, aunque la paz está con Dios, tú no vives en paz con tus hermanos. Eso es posible. Es decir, que con Dios tú tienes paz porque tienes a Cristo en tu corazón. Pero una cosa es
tener paz con Dios y otra cosa es tener la paz de Dios. La sangre de Cristo nos da paz con Dios, pero la paz de Dios no todos la tienen. Sentirse en paz con su hermano, con su prójimo. Póngase de pie esta mañana.